Bienvenidos a Medios con M. El 80% de los mexicanos tiene problemas de endeudamiento con la banca o tiendas departamentales. En este escenario, el abuso por el cobro de intereses es una constante. En Medios con M, nuestros invitados hablarán del tema. Quédese con nosotros, estamos en transmisión simultánea por ABC Noticias, eConsulta Veracruz y La Jornada Veracruz. No olvide mandarnos sus comentarios a través de redes sociales. Esto es Medios con M. Comenzamos. ¿Alguna vez ha solicitado un préstamo? ¿Ha padecido a los sistemas de cobranza? La Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros indican que año con año se incrementan el número de quejas por el cobro indebido de intereses. En Medios con M hemos preparado un reportaje sobre el tema. Vamos a verlo. Yo había contratado un crédito hipotecario en el 2007, había comprado una casa y estaba pues pagando y todo iba bien hasta que en mi trabajo me bajaron el sueldo y tuve insolvencia económica. Y como ya no alcanzaba yo a pagar lo que estaba pactado, pues inmediatamente me fui a cartera vencida. Adquirí un automóvil con una comercializadora. El gobierno tenía convenio con esa comercializadora y nos descontaban por vía nómina. Me dejan de descontar, ¿sí? Y yo por una situación de enfermedad de mis hijas, pues no pude pagar el tiempo que me dejaron de descontar. En México, 8 de cada 10 ciudadanos tienen algún tipo de deuda y esto puede significar una pesadilla. Altos intereses, abusos en cláusulas de pago, cobros indebidos y hasta amenazas. Pero la comercializadora me dijo que me trató muy mal. Las personas que estaban en ese momento atendiéndome me dijeron que yo no tenía ni siquiera el derecho de pedir un estado de cuenta ni de pedir una prórroga, pues porque yo era una deudora, ¿no? La comercializadora me decía que la única opción que yo tenía era regresar la unidad y pagar una penalización por el hecho de no haber pagado, de una deuda que se me extendió a lo doble o lo triple del costo del automóvil, ¿no? Mis compañeros fueron a mi domicilio a decirme que mi casa ya estaba en remate. Yo dije, pues ¿cómo? ¿Dice a qué horas? O se supone que debe haber habido un juicio. Dice, no, ya en 2 semanas se remata tu casa. La Comisión para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, reportó en el primer semestre del 2015 un aumento del 224% en quejas contra despachos de cobranza, bancos, sociedades financieras y tiendas departamentales. Esto quiere decir que muchas veces con ese tipo de financieras es meterse con el diablo porque si me prestan 5,000 voy a terminar pagándoles hasta 25,000. Estas entidades abusan de la falta de información y obligan a firmar contratos abusivos que muchas veces rebasan la capacidad de pago. El banco con el que había contratado había cometido varias irregularidades, había actuado mal, pero por ejemplo si yo había contratado un crédito por 1,100,000 y ya se había ido la deuda casi a 1,800,000, entonces querían ya que les pagara todo, ¿no? Y decían ellos, aunque usted nos entregue la casa, ni siquiera va a alcanzar a cubrirnos los otros 700,000 pesos que quedaban pendientes, ¿no? De una manera arbitraria se metieron a mi domicilio a querer tomarle fotos al carro para que yo lo entregara, ¿no? Y aunque las prácticas de intimidación y amenazas están prohibidas, son el común de la vida cotidiana de miles de deudores. Este tipo de SOFOMES, de créditos en donde voy a una financiera pequeña, sí, es la que comete más abusos en contra del usuario. Los despachos de cobranza y ellos piden que pague uno al día siguiente o haciendo llamadas intimidatorias o incluso lanzando documentación que para alguien que no sabe se espanta, ¿no? Se asusta y ve eso y hasta puede darle un infarto de que o pagas o mañana te embargamos, ¿no? La recomendación de la CONDUCEF es analizar a quién se le va a pedir prestado, tener un contrato legal y denunciar los abusos cometidos. Que se asesoraran con personas que realmente pues sean honestas. Desafortunadamente a veces caemos con abogados que nos estafan también, con gente que no tiene moral. Contratar un crédito
que efectivamente esa financiera esté dada de alta ante Conducef y que seamos nosotros la autoridad para poderles requerir información. Dos de nuestras invitadas son integrantes del Barzón, una organización que se dedica a la defensa y asesoría de personas víctimas de los abusos de las instituciones bancarias. Además, tenemos el testimonio de una persona que sufrió el acoso de los sistemas de cobranza. Vamos a ver un perfil sobre ellas. Teresa Carvajal y Dolores González son integrantes del Barzón de Resistencia Civil Alianza por la Dignidad. Desde hace 10 años asesoran jurídicamente a personas en cartera vencida. Su orientación ha logrado salvar los bienes de cientos de personas. Teresa, coordinadora general, asegura que el Barzón ya no es aquella organización que hacía marchas y mítines, tampoco aquella que se niega al pago de las deudas. Lo que busca es evitar ser víctimas de prácticas abusivas e ilegales en el cobro de intereses que convierten las deudas en impagables. Felicia es un testimonio de estos abusos. Estuvo a punto de perder sus bienes y con asesoría legal logró superar sus deudas. Este jueves nos cuenta su historia. Pues ya estamos con nuestras invitadas, Teresa Carvajal, coordinadora general del Barzón, gracias por estar aquí. Estamos con Felicia Juárez, un testimonio de lo que puede significar hacer una solicitud de crédito, y con Dolores González, consejera de la Comisión de Difusión y Enlace del Barzón RC. ¿Qué significa solicitar un crédito en México? Sabemos que el 80% de los mexicanos tiene problemas de deuda con la banca o con tiendas departamentales. ¿Qué significa? ¿Cuál es el panorama en Veracruz? Yo creo que básicamente la cuestión del desconocimiento. Cuando alguien que tiene necesidad de hacer uso de crédito firma una solicitud, ni siquiera digamos que no lee el contrato. Más bien ni siquiera lo entiende. Uh-huh. Las cláusulas que hasta el momento contienen los contratos de crédito, contratos de adhesión, no están hechos para que el ciudadano común pueda entender los términos en los que se está obligando y mucho menos qué pasará en caso de incumplimiento. Uh-huh. ¿Para qué se piden créditos en México? Bueno, hay distintos créditos, para automóvil, para casas, la tarjeta de crédito, que es la que se usa comúnmente para los supers, y lo que está muy en vogue es los créditos a amas de casa, que es la población más vulnerable, ¿sí? Y la necesidad que la familia necesita, que para los útiles, que para los uniformes, que para la enfermedad, que para una y mil cosas, y desgraciadamente el ama de casa es la que cae. Los préstamos están enfocados a la mujer, que porque es la que más cumplida, la que sí paga, pero desgraciadamente esta forma que están haciendo es una forma muy arbitraria, se puede decir, uh-huh. Porque hacen grupos, como fue el caso que sucedió con la compañera Felicia, uh-huh. Y si uno o dos de los integrantes o tres no pagan, tienen que pagar el resto del grupo. Además, si no terminan de pagar, vuelven a cobrar la deuda completa como la dieron. Felicia, ¿cuál es tu experiencia con las solicitudes de crédito? Bueno, yo fui invitada por una vecina, uh-huh. Me invita, me dice que esta financiera iba a abrir otro nuevo ciclo. Yo asisto, se trata de juntas en una casa particular de una de las integrantes del grupo. ¿De cuánto fue tu préstamo? El primero fue de 5,000 pesos. Entonces di 500 pesos para entrar. ¿Y el segundo? El segundo, en donde tuve el problema, me prestaron 10,000. ¿Y cómo se generó el problema? El problema fue que, bueno, para empezar, yo no supe que hubo un problema hasta hace poco. Esto fue hace como 2 años. Y, entro, igual, doy mi 10% de los 10,000, o sea, 1,000 pesos. Llego y bueno, todo bien, todo te normal. Dan el dinero. Me dan el dinero, lo cobro, bueno, lo invierto en ese entonces yo vendía zapatos. Mis pagos, los pagos son en 16 semanas, son 16 pagos más un ahorro.
ya es todo normal, todas las señoras asistían. Hubo un problema porque los últimos pagos, en la casa donde asistíamos, la señora ya no estaba, ya no sé, algo pasó, pero seguíamos pagando en otra casa. O sea, yo seguía cumpliendo mis pagos. Termina, di por hecho que pagué mi deuda, y bueno, yo le decía, porque mandan a un asesor, yo la última vez que lo vi le dije, oiga, mis ahorros. Dicen, mira, nada más que bueno, que todos terminen de pagar, te voy a dar tu carta finiquito y te voy a dar tus ahorros. Tus ahorros. Nunca pasó. En noviembre del año pasado, va una persona de la financiera a mi domicilio. Y bueno, yo salí normal, de hecho, pues yo lo invité a pasar a mi casa, pero pues desde que vi su semblante agresivo, así enojado, digo, bueno, algo pasó. Me dice que pues me iba a buscar porque yo les debía más de 200,000 pesos. Digo, oiga, no, a mí me prestaron 10,000, eso fue hace 2 años, y hasta mis ahorros, o sea, perdí. Yo le volví a decir de mis ahorros, porque pues a mí me dolían. ¿Cuánto tenías de ahorro? Pues no era mucho, eran como 600 pesos, pero para mí, que soy ama de casa, tengo 3 hijas, y voy al día, pues para mí será mucho. Y bueno, este señor me dice que, pues que yo tengo una demanda, no me deja explicarle, no me deja nada, me dice, ve y busca a todas las integrantes del grupo y diles que, pues que paguen. Le digo, y si no las encuentro, yo no sé, no las conozco, no sé ni dónde viven. Dice, pues a las que ubicas, búscalas. Teresa, ¿qué tan común son los abusos de este tipo en las solicitudes de crédito? Totalmente. El problema básico del caso de Felicia es que ella pide 10,000 pesos y ya con interés en la cuenta superaba el $500,000 de pesos. Cuando nos acercamos a pedir un crédito, pues nos acercamos porque necesitamos una cantidad y porque cuando somos deudores responsables o solicitantes de crédito responsables, calculamos cuál es la cantidad que vamos a poder pagar. Sin embargo, pues los abusos se dan al momento en el que nos están cobrando una cantidad inimaginable, ¿no? Y totalmente fuera de nuestras posibilidades, ¿no? Como fue el caso de ella. Legalmente, ¿qué herramientas hay para poder defenderse? Bueno, pues afortunadamente en el Barzón estamos muy en contacto con la Conducef, aquí en el puerto de Veracruz, que es el que tenemos más cerca, y con Derechos Humanos. Tenemos diversos convenios con instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, con sede aquí en Veracruz Puerto. Y bueno, las herramientas legales que nos da la defensa jurídica a través de la unidad jurídica y de negociación que tiene el Barzón, y gracias a quienes pudimos sacar adelante el caso de Felicia. ¿Qué es lo más común en México, en Veracruz, cuando alguien se mete en un asunto de esta naturaleza? Ir a la cárcel, el desalojo, el pago excesivo de intereses. Bueno, tenemos 2 tipos de cobranza. Las 2 son totalmente comunes. La primera es la extrajudicial, que es la que se da antes de que seamos llamados a un juicio, a un tribunal. Y esta es la que consiste en el acoso, en lo que comentaba el caso que traemos, de ponerte videos de personas llorando, gritando, para intimidarte, el acoso, el hostigamiento, en fin, las llamadas telefónicas y todo esto que ya está regulado a partir de octubre del año pasado. Y el otro tipo de cobranza es la judicial, que ya incluye el que te hagan una demanda en un juzgado, ¿no? Y que tengas un término para ir y contestar, ofrecer las pruebas, los comprobantes de pago que muchas veces no te dan, dependiendo del acreedor que tengas, ¿no? Si por ejemplo tu acreedor es un agiotista o un usurero, pues jamás te va a dar un comprobante de pago, ¿no? Por ejemplo. Y una vez entablada la demanda, lo que se vuelve lo principal es el embargo de tus bienes, en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles, primero te embargan y ya después se dicta la sentencia de si eres realmente deudor de X o Y cantidad, ¿no? Ok, con este primer análisis de lo que es la situación de la deuda en Veracruz, nos vamos a la sección de Bote Pronto. Les digo algunas palabras. Deuda. Yo creo que todos tenemos deudas. Bancos. Angustia. Patrimonio. Lo que tenemos, lo que hemos trabajado. Leyes. La ley te rescata. Veracruz.
Deudores. Conducef, Una esperanza, una ayuda. Buró de Crédito, Buró de crédito. Creo que todos estamos en buró de crédito. financieras, Un mal universal. corrupción. Lo más frecuente. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema después de escuchar la opinión del periodista. Los despachos de cobranza se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los mexicanos y las mexicanas que adquirieron un crédito ante instituciones bancarias o ante casas prestamistas. Y es que el acoso es a tal grado que tan solo en el primer semestre del año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 16,210 reclamos en contra de estos despachos de cobranza. Así lo reconoce también Mario Di Constanzo, presidente de la Conducef. Y es que el acoso es a tal grado que usted lo estará viviendo en estos momentos. Recibe llamadas telefónicas noche y día por parte de estos despachos exigiéndole que pague, y ya ni se diga del montonal de oficios que le llegan a su domicilio advirtiéndole que si no paga, entonces se hará acreedor a un juicio mercantil. Es más, estos despachos de cobranza utilizan muy bien esa canción famosa por allá de las décadas de los 80 con los socios del ritmo. Y usted la recordará bastante si algún día la bailó. Toma chocolate y paga lo que debes. Paga lo que debes. Seguimos hablando de la deuda y el cobro indebido de intereses. Teresa, ¿es bueno endeudarse? ¿Es malo? ¿Endeudarse con quién? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues yo creo que en estos tiempos endeudarse es necesario. Lo importante es saber, en efecto, como tú bien dices, con quién. Actualmente, a raíz de la reforma financiera que decía Mario Di Constanzo, presidente de la misma, que la reforma financiera le había dado dientes a la Conducef, bueno, no estaba de todo errado, ¿no? También la reforma financiera tiene luces y sombras. Y una de esas luces es precisamente los registros que ahora aparecen ya en la página de la Conducef, como el Buró de Entidades Financieras, como el RECA, que nos permiten a nosotros como usuarios de servicios financieros, porque antes de ser deudores somos usuarios de servicios financieros, nos permiten saber qué tipo de entidades tienen más quejas, por ejemplo, cuáles son las que cobran la tasa de interés más alta, y cuáles han sido castigadas con las multas más altas, ¿no? Todo eso lo podemos encontrar en la página de Conducef. Yo creo que es una herramienta que se vale decirlo y usarlo, ¿no? Felicia, ¿cuál dirías que han sido tus errores o que fueron tus errores cuando tú contrataste un crédito? Firmar sin leer y sin entender lo que estaba firmando. O sea, firmé todo, o sea, yo no sabía que había firmado un pagaré. No haberte cerciorado de la carta finiquito, ¿no? También, o sea, nunca mencionaron carta finiquito. Entonces, pagué, iba, depositaba, bueno, daba mi pago ahí en la casa que tenía que ir. Nunca me dieron un comprobante. Siempre me anotaban en una libreta. Y esa libreta se la quedaba la tesorera. Entonces, yo al Barzón llegué sin nada. O sea, sin nada. Simplemente con mi problema y con todo ahora sí la carga moral que yo llevaba. Dolores, ¿qué se puede hacer cuando uno está en una deuda y se aparecen este tipo de situaciones al momento del pago? ¿Qué se debe y qué no se puede hacer por parte de los sistemas de cobranza? Lo que no se puede hacer es querer tratar directamente con ellos. Las cláusulas abusivas salen, pero a flote. Lo que se debe de hacer es acercarse, como en este caso, al Barzón, que contamos con él aquí en Jalapa, con el Barzón de Resistencia Civil. Está ubicado en 20 de noviembre, 333 Interior. Yo invito al público que se acerquen a nosotros, las personas que tengan estos problemas. Nuestro lema es: debo, no niego; pago, sí, pago lo justo. Y otro de nuestros lemas, siempre he dicho que somos deudores insolventes, mas no somos delincuentes, y como delincuentes nos tratan los cobradores. Teresa, ¿hace falta educación financiera en los Sí, habitantes? así es, definitivamente sí, pero el Barzón siempre lo ha dicho,
tenemos que educarnos, no solamente los usuarios de servicios financieros, también tienen que educarse las entidades financieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque los contratos normalmente no te son explicados. Cuando tú vas a contratar un crédito, las consecuencias del incumplimiento tampoco, por ejemplo, ¿no? Los bienes que estás dejando en garantía, las referencias que tú estás poniendo, los avales, coobligados solidarios, coacreditados, ni siquiera sabemos esos términos, a qué se refieren y hasta dónde son solidariamente responsables o no con nosotros, ¿no? ¿Cómo definirías tu experiencia? Bueno, pues primero fue una pesadilla. Todo lo que viví fue una pesadilla. Llegué al Barzón y ahí me educaron, me sacaron de la ignorancia en la que estaba. En las asambleas te enseñan lo que no está permitido que te hagan, cómo te puedes defender. Y son bonitas las asambleas porque aprendes nosotros los tenemos cada viernes. Aprendes, Conducef te manda unas revistas y las analizamos. Entonces ahí aprendes mucho a que sí y que no tiene derecho los cobradores, ¿no? Dolores, ¿qué es lo que le dirías al público al momento en que llegan los ofrecimientos? ¿Cómo puedes saber cuál es un ofrecimiento adecuado y cuándo no? Bueno, antes que nada, que lo piensen no 2 veces, sino 20 veces para aceptar una tarjeta o para aceptar un préstamo. Y si por necesidad, porque todos tenemos necesidad de endeudarnos, pues primero corroborar, ¿sí? Está la página de Conducef en la que pueden ver si la financiera les puede, está registrada y pueden ellos entrar a ella. Sí existe, sí para empezar, existe, ¿no? sí está registrada. Qué gran calamidad son ahora, por ejemplo, los créditos express, ¿no? Que ni siquiera son dados por entidades que estén reconocidas o existentes, ¿no? ¿Quiénes son los más vulnerables Pues yo creo que toda la población en general, porque ahora hasta a los universitarios se les ofrece crédito. Sí, entonces no estamos apostándole a una dinámica de educación financiera, del uso del crédito necesario, por ejemplo. Estamos ofertando crédito al por mayor, ¿no? Y eso genera la problemática social, ¿no? Dolores, cuando uno ya está en una situación de deuda, ¿qué es lo que pueden y no pueden hacer los sistemas de cobranza? Bueno, le decía, el cobrar no es ilegal. Está bien que los cobradores a eso se dediquen, a cobrar. Pero que cobren en horarios hábiles. Que no cobren, lo que no deben de hacer es cobrar al trabajo. Hablan por teléfono al trabajo del deudor. Hablan por teléfono a la casa, en horarios que no deben de ser. Ponen cartelones, se busca por deudor, difamando a la persona. Otra forma que no deben de hacer es faltándole el respeto al deudor. Felicia, ¿cómo viviste tú el sistema de cobranzas? Fueron muy agresivos, a mí me embargaron. Mi esposo es mecánico y en la casa de ustedes, bueno, está una reja y de la reja se ve todo para adentro. Y yo le decía, oiga, pero ¿por qué anota esos carros? Esos carros mi esposo los está componiendo. No me hicieron caso. Anotaron una moto vieja que estaba ahí tapada con una lona, los rotoplas. Yo le decía, es que esa no es mi casa, yo vivo hasta atrás. Esa no es mi casa, no, pues la televisión de los vecinos también. La televisión de un vecino que te estaba abierta la puerta y pues anotaron la televisión. O sea, hicieron, a mí digo, bueno, el rotoplas, ¿cómo se lo van a llevar? Está lleno, ¿no? Y anotaron ese rotoplas no era mío, era de una vecina y el otro rotoplas era de mi mamá. O sea, hasta eso embargaron. ¿Podría ser un ejemplo de los casos? Así es. Efectivamente. Estas personas son unas personas de verdad sin ética. Nos tratan a los deudores como si fuéramos delincuentes. Ese trato nos dan. Ok, pues muchas gracias por estos comentarios. Vamos a pasar a la sección de Mates y Solo. Si voluntariamente pasan a tomar una de las preguntas del público y los integrantes del staff. ¿Sí? Ajá. A ver.
Dice, ¿cuál es la división entre un deudor responsable y otro que no lo es? Yo creo que es la característica. El deudor responsable es aquel que tiene como valores la honestidad y la integridad de decir, si debo, no niego, pago lo justo, como lo dice el Barzón. Y alguien que no lo es como muchos también que se acercan a la organización. Es que vengo a asociarme con ustedes porque no quiero pagar. Ellos no tienen cabida en el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz. ¿Tu pregunta? Dice, ¿hay complicidad y corrupción entre bancos y autoridades? Pues, como mexicana, lamento decir que yo reconozco que sí. Desafortunadamente, sí la hay. Hay personas que han usado el Barzón solo para no pagar. Pues el tiempo que yo tengo en el Barzón y mis compañeros que yo conozco ahí, sé que están ahí porque quieren pagar. Como yo, también yo quería pagar y terminé pagando lo justo, no tantísimo dinero que me pedían. Entonces yo creo que donde yo estoy, los compañeros sí quieren pagar. Igual puede existir alguien que no, pero como dice la licenciada, en nuestra asociación, pues yo creo que no son bienvenidos, ¿no? Ay, no. Pues muchas gracias por haber estado en Medios con M. Creemos que el tema de la deuda es un tema que nos compete a todos. Muchas gracias al público que nos sigue y a todos los integrantes del staff que hacen posible Medios con M. ¿Qué le pareció el tema? No olvide mandarnos sus opiniones a través de redes sociales. ¿Se perdió de algo? Visualice el programa a través de nuestro canal de YouTube. Mientras tanto, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias, E-Consulta Veracruz y La Jornada Veracruz.